Solo un hombre que se encuentra con el amor de hecho puede experimentar la belleza y la dramaticidad de su existencia, su esplendor y su miseria, y puede por tanto desear una redención, la venida de uno que revele plenamente el hombre a sí mismo. Por otra parte, ya toda la literatura sobre el amor, desde la más atormentada hasta la que alcanza el culmen de la experiencia mística, ha meditado a menudo sobre esta cuestión. Sin el encuentro o antes del encuentro amoroso, el yo no tenía verdaderamente conciencia de existir. Después del encuentro, el yo experimenta una especie de estremecimiento existencial, estremecimiento de miedo al pensar que podría no haberse dado el encuentro, y de agradecimiento y de infinita humildad, porque ha sucedido sin merecerlo. Bienvenidos al Club Dalroy. Somos el Club Dalroy, lo cual me gustaría empezar hoy explicando por qué nos llamamos así. Dalroy es un personaje de Chesterton de la novela La taberna errante. Es el capitán Dalroy, que en este caso sería el que os habla, Santiago Bell. Es un personaje que se dedica a llevar un barril de ron con un amigo, el Mr. Pump, que tenemos a Javier. Javier Rubio sería Mr. Pump, por una Inglaterra que ha sido constreñida a prohibir el alcohol por los turcos. En fin, es una cosa un poco extraña, un poco distópica, pero bueno, ellos consideran que es necesario llevar ron a todos los pueblos de Inglaterra. Lo cual nos hace al tercer personaje, que es Juan Serrano, que claro, como los dos personajes principales eran Mr. Pump y el Capitán Dalroy, yo sugerí que fuese Juan el barril de ron. Pero dice Juan que va a parecer que es gordito. Me gusta más el whisky que el ron. Bueno, pero yo digo que no estás gordito, no es un barril, eres un tío esbelto y guapo. Así que Javier Rubio, Santiago Bell, Juan Serrano, este es el Club Dalroy. Y tenemos a nuestros invitados, que Juan, si quieres presentarlos tú. Tenemos unos invitados hoy muy especiales porque, bueno, son invitados que pueden hablar, yo creo que con mucha cercanía del tema que vamos a tratar hoy, que son Ana Gavián, que acaba de terminar psicología, acaba de terminar también la escuela de liderazgo. Yo fui su profesor en segundo de psicología social, espero que guarde un buen recuerdo, aunque me acabe de confesar que se dormía en mis clases. Y su novio, que es Juan Cabrera, cordobés, que acaba de terminar AD y Derecho en la Francisco de Vitoria y que ya tiene la plaza reservada para el máster de Humanidades en la Universidad Francisco de Vitoria. Así que bienvenidos, estamos contentísimos de estar con vosotros, la verdad. Así que nada, muchísimas gracias. Vamos a hablar, ya lo ha adelantado un poquito Juan, sobre el noviazgo. Por eso os hemos invitado a vosotros, porque lo estáis viviendo, son los invitados más jóvenes que hemos tenido en el Club Dalroy, ya por fin, ya tocaba. Hemos hablado mucho del matrimonio, hemos hablado de los hijos, de la paternidad, de la maternidad, pues ahora vamos un poquito antes de esa historia, al inicio de todo, que es el noviazgo. Y bueno, es un poquito el tema general, luego ya saldrán los temas que querramos y tal. A mí me interesaba mucho hablar con Juan y con Anita, porque además de ser jóvenes y tener un magnífico noviazgo, llevan a cabo todos los años un encuentro con más jóvenes donde ellos mismos imparten algunas sesiones sobre teología del cuerpo. Entonces también el hecho de ver de qué manera la teología del cuerpo les ha ayudado a entender su relación y su noviazgo, yo creo que puede ser muy interesante. Bueno, pero empezamos con un poco de salseo, que nos cuenten cómo se conocieron y eso, que yo creo que también es interesante y que es muy bonito. Joder. ¿Contamos tu versión o la mía? La tuya. La mía. Creo que es la mentira. La mía es que Ana desde el primer momento en que me vio en la universidad se enamoró de mí y Mentira. Pues después de mucho tiempo insistiendo le acabé diciendo que sí. Y luego está su versión, que es la real. La real no. No, pero cuéntala tú que... No, pues Ana y yo nos conocimos, esa parte sí era verdad, nos conocimos aquí en la universidad y fuimos amigos durante mucho tiempo, muy amigos, durante un año y medio, 2 años. Y luego pues, después cuando todo esto de la pandemia, y Ana estuvo en contacto estrecho con un positivo, tuvo que quedarse en cuarentena, ¿no te acuerdas? Una semana. Y le escribí, solo me escribió para pedirme la contraseña de Filmin porque quería ver una película. Y le respondí, le mandé la contraseña y le dije que a la vuelta cuando saliese que me avisara y que nos veíamos, que llevamos mucho tiempo sin vernos. Y quedamos, tomamos una cerveza y luego me dejó en casa. Y ahí como que, pues, eso que yo la consideraba como una amiga, casi como una hermana pequeña después de la tan buena relación de amistad que habíamos tenido, pues algo cambió, ¿no? Y a partir de ahí, pues, empezó poco a poco. Yo la llamaba de vez en cuando, ya quedábamos más de vez en cuando, hablábamos más. Y, Un poco de tonteo. Sí, lo de siempre, ¿no? Y al final, pues... El resto, como dicen, es historia, ¿no?
Pero cuando dices algo cambió, ¿a qué te refieres? Pues, no sé, como que todo se cuadró. O sea, fue como... Llegaba un momento, yo había estado en otra relación, lo había dejado, ¿no? Y había ya pasado un tiempo solo y como que un tiempo antes de eso, pues como que de repente dije, bueno, creo que estoy preparado para empezar a buscar a otra chica, ¿no? Para empezar una relación con alguien, ¿no? Que me encantaría, creo que estoy preparado, llevo ya un tiempo solo, tal, no sé cuánto. Y como que no sabría explicarlo porque mi cuñado estaba ya en casa y me dijo, lo típico, ¿no? Le dije, he quedado con mi amiga Ana. Y empezó, Ana, ¿quién es Ana? Tal, lo típico, ¿no? Y no sé, como que en ese momento, pues, la cosa cambió. Y hasta ahora, hasta aquí. A ver, el tema de las fechas es importante, sobre todo para las mujeres es muy importante. Entonces, ¿cuánto lleváis de novios exactamente? 2 años y 3 meses. ¿Ves? Se ha puesto rojo. Pero él se lo sabe mejor. Sí, no, yo me lo sé, pero Él se lo sabe mejor. los meses no. O sea, ya lo- Por los 2 años sí, por lo menos, bueno. yo voy por los años. 2 años. Tienes que ir 2 mejorando, años. tío, ¿eh? Sí. Por el futuro, vamos, ¿eh? Pero ya habéis tenido la experiencia de vivir un noviazgo católico, ¿no? Entiendo porque os conocemos, los dos sois así, pero en una sociedad y en una cultura en la que cada vez se da menos este tipo de relación, en la que los dos sois católicos, los dos vivís con convicciones, con este tipo de convicción. No sé si esto en vuestro entorno, con vuestros amigos y tal, ha llamado la atención, qué aspectos han llamado la atención de vuestra forma de vivir el noviazgo, qué nos podéis contar en ese sentido. Y ya me arranco. Bueno, creo que la parte más que siempre llama más la atención, sobre todo como te has comentado, tal y como están las cosas hoy en día, ¿no? Es el tema de la decisión de querer vivir un noviazgo en castidad, ¿no? Y querer llevarlo hasta el matrimonio y después del matrimonio, ¿no? Porque la castidad no es algo que... ¿Has dicho castidad? Castidad. ¿Castidad? ¿Qué es eso? Eso se ¿Qué come. es eso, Juan? ¿No? Es la castidad, me suena. Sí, pues eso es lo que pasa, eso es lo que la gente muchas veces cuando habla de castidad, pues efectivamente le suena como si fuese algo, ¿no? Pues ¿Y por qué? Para los curas y para los monjes. Efectivamente. O sea, pero ¿por qué ya los dos venías con esa idea fuerte de vivir un noviazgo casto? ¿Por qué ese valor? ¿Por qué le veíais importancia? ¿Porque os lo habían dicho vuestros padres? ¿Porque la catequesis? ¿Porque habíais hecho una reflexión antes? ¿Y cómo lo vivís ahora? Quiero decir, ¿habéis profundizado en esa idea de castidad y por qué? ¿Qué decís, Anita? Tú que Qué has hablado buena poco. pregunta. Creo que es algo que viene desde el principio, desde pequeños, de la forma que nos han ido educando. Pero llega un momento en la adolescencia, un poco más, al empezar la universidad, que te lo tienes que plantear tú mismo y hacer lo propio, porque si no, no vas a ningún lado. O sea, al final la castidad, por mucho que tú te lo hayan dicho y te hayan convencido de ello, si no lo haces propio y de verdad ves que hay un valor ahí detrás, pues no lo vas a vivir porque el ser humano además es muy débil. Y la castidad es complicada, pero simplemente lo que sucede es que al reconocer el valor de tuyo y de la otra persona, te ayuda mucho más a vivir ese aspecto. Ahora seguimos en camino y sigue costando y no es algo que tú decidas vivir y ya se van todas las dificultades, sino que en el camino pues vas aprendiendo a cómo vivirlo de una manera más plena. Pero ¿cuál es el sentido? Eso lo ahorra todo el mundo, ¿eh? ¿Cuál es el sentido de la castidad en el noviazgo, en la relación? Incluso en el matrimonio. También existe la castidad matrimonial en un sentido, ¿no? Sí, yo creo que es una pregunta que nos hacemos realmente hoy en día más que nunca, porque a lo mejor antiguamente estaba muy incrustada dentro de la ritualidad característica de la relación y del crecimiento juntos, pero es verdad que parece que por un lado vivimos una sociedad en la que la intimidad se ha expuesto tantísimo a todos los niveles, no solamente el argumento fácil que es el mundo del cine, del espectáculo y tal, sino a todos los niveles. Vivimos con una intimidad hiperexpuesta en los grandes referencias, nuestras grandes referencias culturales en todos los sentidos, ¿no? Y a mí, por ejemplo, el fenómeno de las novelas eróticas y su éxito, pues es una cosa que me llama muchísimo la atención. Entonces yo creo que de alguna forma hemos perdido de vista ese valor de la intimidad y ese valor del considerar el cuerpo como algo más que un instrumento de placer, ¿no?
Y claro, cuando lo ves desde una óptica cristiana y te dicen que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y cuando comprendes que la meta del noviazgo es el matrimonio, ¿no? Que es un sacramento, y que es un sacramento en el que la relación cobra pleno y absoluto sentido, en el que te entregas al otro delante de Dios de una forma que es radical y total, pues te das cuenta de que esa castidad en el fondo es la forma más adecuada de prepararte a ese suceso, a ese evento, ¿no? Además es la revelación, ¿no? O sea, es la manifestación de tu totalidad, ¿no? Esto lo hemos hablado alguna vez con el tema de la desnudez y del cuerpo, ¿no? Y cómo eso en el matrimonio se entiende de una forma, ¿no? Juan lo contaba muy bien hablando con el poema de García Márquez, ¿te acuerdas, no? Pero es verdad, o sea, hay como muchos aspectos que hemos perdido. A mí en clase alguna vez, yo explicando religiones antiguas y hablando de los rituales, claro, todas las culturas han tenido ritos en torno a la sexualidad. Uh-huh. Ritos, verdaderos ritos de paso, de cambio de estado de vida y tal. Y me acuerdo que siempre como que les escandaliza porque ya viven una sexualidad muy al uso de ahora, ¿sabes? O sea, de intercambio de parejas, de muchas relaciones, que es casi primera cita y ya tienes una relación sexual, ¿no? Entonces yo les decía, se reían un poco de que existieran ritos, y leyendo el poema de Gilgamesh, y veíamos un rito ahí oculto dentro de uno de los pasajes y tal, no sé qué. Y digo, bueno, pero ojo, porque la sexualidad también es una especie de poder que tiene grandes consecuencias. O sea, que la sexualidad puede destruir a la persona, ¿no? Y de hecho hay que en todos el camino del héroe, en todos estos rituales, estas narrativas, hay un momento en que el protagonista tiene que de alguna manera contener esa sexualidad, ¿no? O sea, vencerla de alguna manera, vencer la posesión que puede hacer que te desparrames, ¿no? Y eso lo vemos en los grandes, no sé, todos los escándalos que hay ahora sexuales, que son sí. Una verdad, ¿no? Pero ojo, que la contención no como una especie de ejercicio prometeico de me tengo que contener porque tengo que ser mejor y ser mejor. Pero no dejarte poseer ¿no? O sea, por supuesto. De lo destructivo que yo puede llegar a ser. Pero es que también vivimos una sociedad que parece que nos aboca a la inmediatez, en el sentido de que, vivimos una sociedad en la que se manifiesta un deseo y simplemente por el hecho de manifestarse parece que ya necesariamente debe ser satisfecho inmediatamente, ¿no? Y no, es decir, cuando descubres un deseo y que ese deseo lleva en sí y comporta una grandeza, una cierta sublimidad, pues la satisfacción muchas veces lleva su tiempo, ¿no? Es como el decir, oye, es que me doy cuenta que tengo vocación para ser médico, ¿no? Y es una vocación gigantesca, enorme. Pues es un deseo, porque para empezar no te has dado a ti mismo, entonces no te toca a ti gestionarlo, en cierto modo, y gestionar cuándo empieza, cuándo se acaba, ¿no? Y lo que sí te toca es respetar los tiempos de ese dono, de ese regalo. Y yo creo que cuando aparece otra persona implicada, pues mucho más, ¿no? Pero bueno, que nos estamos metiendo a lo mejor en otros temas. Es importante también, antes de empezar a profundizar en castidad o darle más vuelta al tema, creo que es importante también diferenciarlo de un término que yo creo que también supone una complicación para mucha gente que no ha oído hablar de la castidad, y es que la identifican inmediatamente con la virginidad, ¿no? Uh-huh. Cuando tú hablas de castidad, la gente dice, vale, lo mismo que la virginidad. O sea, es una abstención, pues los sacerdotes in eternum, uh-huh. Y en los noviazgos, pues una abstención porque sí, el no... O sea, en relaciones con ya te casas y tienes permiso para... Efectivamente, ¿no? Como si fuese el poder del anillo, ¿no? Uh-huh. Te lo pones y ya vale todo, ¿no? Y hay que diferenciar que el casto puede no ser virgen y el virgen puede no ser casto. Que hay que hacer esa diferenciación porque es un término que como no se ha tratado, como no se ha enseñado, siempre nos han dicho, ¿no? La virginidad, ¿no? Hay que esperar hasta el matrimonio, hay que ser virgen hasta el matrimonio, pero nunca nos han dicho hay que ser casto también hasta el matrimonio y durante el matrimonio, ¿no? Eso es lo que nunca se nos Eso es, o sea, la castidad es una virtud que todos los bautizados están llamados a vivir y que no tiene que ver primariamente, aunque también en el desempeño, pero no tiene que ver primariamente con el control de las pasiones, aunque a veces se ejercita controlando las pasiones y es una parte muy importante, sino que tiene que ver con el reconocimiento del don que es el propio cuerpo y que es la dimensión sexual de la persona y lo sagrado que es el otro. Sí. Y yo creo que esto es precioso también vivirlo en el matrimonio, ¿no? O sea, como que en el matrimonio y en el anticipo del matrimonio, que es la educación previa del noviazgo, ya se desvela esta promesa, ¿no? O sea, el noviazgo,
que se inicia por el enamoramiento, que es esto que nos contaba Juan de algo, cambió, ¿no? O sea, como que de repente mi cabeza entretiene pensamientos en relación con tu caso con Ana, ¿no? O sea, que antes no los contemplaba. Y en este enamoramiento el cuerpo del otro también es objeto de deseo. Pero está ordenado, creo, y creo que esto nos ayuda a colocarlo todo, no solo en la dimensión de la castidad o de la pureza. La promesa que es el otro es una promesa para un cumplimiento juntos, y por eso el otro es sagrado, es el modo a través del cual, ¿no? O sea, no sé si estáis caminando en este punto, ¿no? O sea, hasta qué punto el otro es para cada uno un modo a través del cual Dios os lleva hacia la santidad, os lleva hacia la plenitud, en el cual el otro se desvela una promesa de una vida mucho más grande, etc. Bien. Bueno, es que esa pregunta es muy profunda, yo eso lo veo claro y lo tengo aquí apuntado, que me he ido apuntando cosas, que veo en mi relación con Juan una amiga del perdón de Dios y de la acogida de tal y como soy, porque en casa también me acogen tal y como soy, pero es verdad que en un noviazgo soy de una intimidad mayor en el que existe una acogida mayor, y digo, es que si Juan me quiere así y me acoge así, ¿cómo me quiere Dios? Entonces eso también es un poco ir haciendo camino a acercarme a Dios a través de él, a través de su amor limitado como humano y hombre y sencillo. Y, o sea, de asombrarme sobre la grandeza que es Dios y que nos quiere así, ¿no? De hacer camino juntos y de ir descubriendo en cada paso si esta es la voluntad que Él tiene pensada. Porque hasta que no nos casemos no lo vamos a saber, pero si lo quiere, sé que en cada día, en cada momento, tiene algo para desvelarnos. Que al final, en el amor entre un hombre y una mujer, se desvela el amor de Dios, de esa entrega, ese darse y ese recibirse constantemente. Entonces, pues eso. Vosotros habéis ya un poco al hilo de lo que estabais diciendo, ¿habéis hablado sobre el futuro matrimonio? Sí. Porque esto es una cosa que también llama la atención, ¿no? Que parece como que es un paso tabú, sí, que hay que medirlo mucho y hay que... ¿no? Cuando debería ser algo, al menos yo lo entiendo, dentro de un noviazgo católico, algo que se debe tratar y se debe hablar con muchísima naturalidad, o sea, porque en el fondo es el fin, ¿no? Y además es lo que ordena el noviazgo. Efectivamente. Tú hablas hace un tiempo de ese deseo que se despierta y que es bueno y que tal, pero que necesita ser integrado, ¿no? Uh-huh. en una trayectoria de sentido, en un proyecto más grande, en una vida al final, ¿no? Sí. Entonces ese orden es necesario también. Sí. Y sin esa meta, de esto es una preparación, esto es una promesa, como dice Juan, que veremos si se cumple o no, pues es lo que ordena también la relación, me parece a mí, ¿no? Es un poco un poco no, yo creo que el para qué del noviazgo, ¿no? Porque si no, ¿para qué empieza a tener una relación de noviazgo con otra persona, ¿no? O sea, ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? Las parejas de hecho, no vivimos juntos pero no nos casamos, y es como que te pasas toda la vida en un noviazgo eterno, que a mí personalmente me parece también por el planteamiento que nosotros tenemos y cómo nosotros hemos elegido vivir el noviazgo, ¿no? O a cómo estamos llamados a vivir el noviazgo, ¿no? Que vivir un noviazgo eterno para mí sería un suplicio, no por que se me entienda, que se me entienda. Se ha entendido, Juan. Que no es por estar en un noviazgo, no es porque sea Ana o cualquier otra persona, sino por estar en una situación que no apunta a nada, que tu proyecto no lleva a nada más que estar con la otra persona, pero sin tener un proyecto en común, sin querer formar una familia, sin tener un matrimonio, sin tener... Y también por la dimensión unitiva, ¿eh? O sea, no dejemos de decirlo. También por la dimensión sexual, que es fundamental. Pero que la consumación de ese amor, que lo decía muy bien Anita, ¿no? Ese amor que al final es un reflejo de ese amor de Dios hacia el hombre, que ha elegido este camino. O sea, ha elegido este camino como el camino fundamental. En cuanto a su capacidad generativa y co-creadora del mundo, como también unitiva y plena, y ¿no? Dentro de los límites, dentro de la... A mí me ha gustado mucho lo que has dicho tú y con lo que habéis dicho Juan y Santi sobre el tema del tener un proyecto, un fin, y tener un matrimonio que ordena el noviazgo, porque es que es verdad, es que incluso dentro de esta dimensión unitiva, dentro de esta vivencia de la sexualidad,
hay un progreso y además uno se da cuenta de cómo el tener el horizonte del matrimonio presente, que no tiene que tener necesariamente una fecha, ¿no? Aquí tampoco hay que dar pasos de loco, pero el tenerlo al menos como posibilidad en el horizonte va haciendo que tú vayas creciendo y vayas madurando también en todas las dimensiones de la relación y también en esa otra parte, ¿no? Y claro, a veces da la sensación de que un noviazgo católico significa que nos damos la mano hasta que nos casamos y ya cuando nos casamos ya hay veda libre para... Obviamente, ¿no? Obviamente hay un progreso, hay un crecimiento, hay una gradualidad. No, y además que el propio matrimonio, si no entiendes esto, se puede pervertir todo. Totalmente. ¿No? Y ya no es, no estoy casado, no, es que sigue operando lo mismo, los mismos principios, ¿no? Y sigue siendo una escuela también de amor y de desajuste con vuestro egoísmo y con vuestra, ¿no? O sea, esa es la experiencia mía, yo soy un egoísta y gracias a mi mujer, pues bueno, va animando esa, ¿sabes? Y va curando esos egoísmos. Y que rezáis juntos. Sí. A ver, contaros un poco de esa parte que también es interesante. Es verdad que tuvimos una época que nos costaba más trabajo, ahora lo estamos retomando, el rezar juntos. Hacemos nuestra oración a la Virgen y rezamos un Padre Nuestro y María, pedimos algo por nosotros y por cosas que queremos mejorar, cosas que nos gustaría que la Virgen y Dios en su infinita misericordia pues intercedieran y nos dejasen un poquito de limar esas perezas que tenemos, ¿no? Pero sí, yo creo que además... y yo lo estoy notando, que ahora esta última etapa donde pues, estamos empezando otra vez a rezar juntos, la cosa mejora sustancialmente. Y hay un punto de inflexión, ¿no? Porque al final, lo venía pensando en el coche cuando venía hacia aquí, hacia la universidad, que al final el sentido de tu vida no te lo va a dar tu novia o después tu mujer, ¿no? En el caso Ana, si me caso con ella, no me va a dar la felicidad, ni va a suponer el último sentido, el último fin de mi vida, ¿no? El único sentido, el único fin es Dios. Al final, si uno quiere formar un noviazgo católico, ¿no? ¿Cómo puede hablar de noviazgo católico si Dios, si Cristo, si la Virgen, si el Espíritu Santo no están en el medio, ¿no? O sea, ¿por dónde empieza? ¿A dónde va? ¿Cuáles son tus herramientas? ¿No? Yo creo que es fundamental, ¿no? Un noviazgo católico que lo llaman, fundamental, ¿no? La oración. Y juntos. Yo quería decir una cosa a esto porque, o sea, es verdad y estoy de acuerdo en lo sustancial, pero aquí creo, vamos, a mí me pasó durante mi noviazgo, durante 2 noviazgos en realidad, que a veces uno puede intentar poner a Dios en el medio en vez de descubrir su presencia porque ya está. Y este intento a veces es violento. Y de hecho como que puede resultar incluso frustrante, ¿no? Y en ese sentido, cuando tú decías, Juan, como que Ana no te va a dar la felicidad ni el sentido último de tu vida, entiendo y estoy de acuerdo con lo que dices, pero al mismo tiempo yo lo que he descubierto, y lo hemos hablado un montón de veces, es que es verdad, no es Ana, pero no es sin Ana. Es, bueno, Ana, en el caso de que sea Ana, perdón, que se estamos casando, ¿no? Pero está rojo sudando, ¿no? Pero digo, porque a veces lo planteamos como falso dilema, ¿no? O sea, es verdad que mi mujer no es Dios. Y es verdad que puedo caer en idolatrarla también, pero... Eso es. Sí. Pero al mismo tiempo, el sacramento, o sea, lo que hace el sacramento, la pedagogía, o sea, no sé cómo decirlo, la pedagogía, digo, o sea, el modo a través del cual Dios quiere salvarnos, Dios ha querido salvarnos es tan encarnado, tan carnal, tan mundano, entendiendo bien la palabra, que ha querido ponernos a alguien que nos reclame constantemente a Él, ¿no? Es decir, que ha querido salvarnos de la carne de otro, de la carne concretísima de otro. Justo. Entonces, esto es como un falso dilema, ¿no? Y esto ya se puede vivir en el noviazgo. Uno puede tender a mistificarlo todo. Eso pasa con todas las cosas importantes de la vida, ¿no? A mí me pasó con Juanito, ¿no? También en el momento que nació mi hijo. Es que hay muchos Juanes aquí. Sí. No, está Juan el Barriel de Ron, está Juan Cabrera, el novio de Ana, y está Juanito. Y está Juanito de la Cruz. Y me pasaba también que una tendencia podía ser a mistificar, ¿no? A mi hijo, decir, no, pues es que es Cristo crucificado. Claro, mi hijo tiene una discapacidad muy grande, como sabéis, entonces cuando nació pues lleno de cables, lleno de aparatos, estaba casi físicamente crucificado el tío, ¿sabes? Y no es eso, no es que yo tenga que amar
sea, a Jesús... no, es que yo queriendo a Juan es como realmente me daba cuenta lo que había ahí detrás, ¿no? O sea, que Jesús quería que yo quiera a mi hijo porque es mi hijo, ¿no? Y el matrimonio también, o sea, en esto que planteamos también puede ser lo mismo, ¿no? Decir, no, bueno, no es lo importante, no, lo que dice Juan al final, ese amor al que tú estás llamado, esa unión con Dios a la que tú estás llamado, es claro. a través de... Sí. O sea, y aquí es que no quiero volver a rematar el punto. A mí siempre me ilumina mucho el ejemplo del icono bizantino, ¿no? Nosotros en Occidente estamos muy acostumbrados a entender el arte como lo que nosotros contemplamos, ¿no? Y mientras el icono bizantino está pensado al revés, está pensado para ponerte delante del icono y verte contemplado y sentirte contemplado, ¿no? Y por eso la importancia de la mirada en el arte bizantino, pues en el fondo es la mirada de Dios, ¿no? Yo siempre he dicho que para mí Natalia es mi icono personal, es decir, que darme cuenta que mucho más importante de que yo ame a Natalia, que yo quiera a Natalia, es que por algún milagro misterioso Natalia me quiera a mí, y que la mirada de amor de Natalia, a pesar de que me conoce, a pesar de que sabe cómo soy, que tengo todos los defectos que tengo, en el fondo es una huella del amor de Dios, ¿no? Es el amor de Dios en mi vida actuando. Y por eso es importante, por un lado, saber que en el fondo el protagonista de nuestra vida no somos nosotros, ¿no? Que nosotros no nos salvamos, no nos redimimos y demás, y que Dios tiene que ocupar un lugar importantísimo. Pero justo yo aquí coincido plenamente con Juan y con Santi, que no es un falso dilema, es el amor de Dios que se hace presente en... Dicho lo cual, habíamos entendido a lo que te referías. No, pero es verdad que nunca lo había pensado así. O sea, era una cosa que nunca había planteado de esa forma, y me parece totalmente acertada a la hora de relacionarse con Dios dentro de una relación de noviazgo, ¿no? ¿Y habéis tenido momentos así fuertes de encuentro con Dios juntos durante estos años que lleváis, de estos 2 años y 3 meses que lleváis de noviazgo? Es decir, un retiro, un curso, no sé si habéis ido de ejercicios o algo así, una experiencia fuerte que hayáis tenido de... Yo por mi parte he tenido experiencia experiencia fuerte de Dios, pero más hice ejercicio el año pasado. Ana también ha hecho ejercicio este año, lo hemos hecho por separado. Pero yo creo que para mí la experiencia así más potente de Dios ha venido un poco de manera paulatina, ¿no? Ha venido un poquito a poco. No ha sido un momento determinado y específico, que un boom, ¿no? Sino que creo que me voy dando cuenta cuando voy mirando hacia atrás en nuestra relación, porque creo que todas estas cosas uno se va dando cuenta cuando las pone en perspectiva y mira hacia atrás, ¿no? Y me voy dando cuenta de cómo, pues, Dios ha ido actuando en nuestra relación, cómo ha ido tocando, ¿no? Ha ido corrigiendo la ruta, ha ido acompañándonos durante nuestra relación. Y ahora lo veo, y para mí, ahora, desde mi yo de hoy mismo, es una experiencia muy fuerte, porque la contemplo como una experiencia muy fuerte. Aunque no la haya sentido como algo súper fuerte en el momento, sí que ahora miro hacia atrás, veo todo lo que ha hecho, ¿no? Y digo, joder, sí que nos acompaña mucho, que fuerte, ¿no? Yo quería cambiar un poco el tema, porque hay una cosa que os quería preguntar también, ¿eh? Estoy absolutamente convencido de que estamos hechos para hacer estos caminos, ¿no? Un camino del noviazgo como vosotros estáis intentando vivir, o un camino del matrimonio como... O sea, que estamos hechos para eso, que en el fondo todo el mundo desea un amor así. Un amor lleno de limitaciones y frágil, pero constante, fiel, casto, o sea, que está, ¿no? Y de hecho desprende belleza. Entonces, mi pregunta es, claro, también sois jóvenes y vivís en el mundo, entonces en vuestra sociedad, en vuestro alrededor, en vuestros amigos, en vuestros compañeros de clase, ¿qué ha provocado esta forma de vivir la relación que contrasta tanto con a veces lo que escuchamos, ¿no? El poliamor, el no sé qué, la relación abierta, la no sé cuánto, el probar, el ligue, el no sé qué, no sé cuánto. ¿Ha provocado admiración, curiosidad, rechazo? ¿Cómo ha sido un poquito vuestra experiencia en ese sentido? Yo creo que en un primer momento siempre parecemos bichos raros. O sea, además de que de estos 2 años hemos estado 1 y medio a distancia. Entonces era como, además de distancia, o sea, que ¿dónde os estáis metiendo? Entonces, en un primer momento de alucinando, de
pero ¿por qué eso? O sea, ¿y por qué quieres vivir una relación de castidad? Y no lo entendían. Pero el otro día, me acuerdo, en una barbacoa, un niño me preguntaba y se pone, ¿pero y tu novio también piensa como tú? Y yo decía, sí, claro, si no sería más complicado incluso. Y dice, pues me alegro un montón porque vuestros hijos van a estar educados con una gran estabilidad. Y me quedé flipando porque yo no lo había pensado nunca, porque me parece obvio. Pero dice, sí, porque al final los valores cristianos al final son los que quiere todo el mundo. Y aunque yo no lo piense así, decía él, pues es admirable y es lo que a mí me gustaría tener. Entonces, no sé, me quedé descolocada y también con una gran alegría, porque dije, qué suerte que me he encontrado con esto y que he decidido vivirlo así. Entonces, pues también suscita muchas preguntas y muchas cosas que al final, también por fe, a veces caminamos con plena convicción, aunque no tengamos muchas veces la respuesta, pero sabemos que de alguna manera nos llena. Entonces, eso, no sé, es curioso, pero merece la pena. Sí, pero fíjate que el otro día estábamos hablándolo en casa, una familia conocida, que al parecer el hijo es el típico ligón, que le decía a su madre, pero hijo, ¿tú cuándo vas a tener una novia como Dios manda y tal? Y el hijo le respondió, mamá, no te equivoques, estos son mis rollitos. Yo cuando quiera casarme me voy a buscar una chica católica. O sea, que es que es algo que te dices... Yo no sé si es algo cultural todavía de España o al menos, pero vamos, que está claro que hay una cierta admiración. Y yo creo que incluso detrás de un aparente rechazo o de un primer rechazo, lo que hay también se manifiesta ahí un vacío y un deseo. Al menos es la sensación que a mí me da. Pero bueno, y sobre el tema de la fidelidad, ¿os dicen algo? El hecho de que apostéis por una relación que al menos a priori es única o que apuesta hacia ese compromiso, ¿os comentan algo? ¿Os dicen algo? Sí, es verdad que en nuestro círculo, por así decirlo, se cuestiona menos muchas veces. Pero yo sí que lo he encontrado el año pasado que estuve en Roma de Erasmus, que tengo muy buenos amigos de mi año fuera, pero es verdad que muchos de ellos pues no pensaban para nada como yo, no entendían tampoco. De hecho, me acuerdo de una conversación, nos fuimos a Sorrento a hacer el paseo por la costa amalfitana y dormíamos en Sorrento y nos quedamos hasta las 5 de la mañana tomando cerveza. Y me acuerdo de una conversación que duró hasta las 5 de la mañana sobre este tema, sobre el tema de la fidelidad, del por qué no tener más de un compañero sexual, ¿no? Que como lo llaman ahora, ¿no? La libertad, que esto restringe, va en contra de la libertad, el no poder elegir con quién quieres acostarte, con quién. Y fue una conversación durante todo el rato en torno a eso, ¿no? Y me llamó la atención, ¿no? Me acuerdo que me fui un poco como compungido a casa después de ese viaje, ¿no? Porque, joder, qué pena que la gente, al final, creo que es lo mismo que veníamos hablando. Es verdad que hay gente que cuestiona la fidelidad, ¿no? En el sentido de por qué tengo que atarme a una sola persona y más encima sin acostarme con ella, ¿no? Encima el noviazgo católico encima me dice que espera hasta el matrimonio y dices, sí, hombre, espera tu prima, ¿no? Y lo cuestionan, pero yo creo que en el fondo sí que hay lo mismo que antes, ¿no? Hay ya no un deseo, sino un anhelo, ¿no? Yo creo que la gente en el fondo está insatisfecha de la... no sabría definir la palabra, ¿no? Del sexo multitudinario, ¿no? Un día con uno, otro día con otro, y porque me apetece, y luego con aquel, y luego tengo pareja abierta, o somos una pareja de 3, pero no, es como... Pero creo que la gente al final encuentra ese anhelo muchas veces, ¿no? No que lo encuentra, sino que lo tiene. En el fondo de su corazón tiene ese anhelo, ¿no? Sí, yo también quiero decir que de las conversaciones, o sea, la mayoría de conversaciones que yo he tenido de copas es sobre Dios y sexo. O sea, entonces, digo, de verdad, me alucina. También porque me encantan esos temas y no me callo. Pero, digo, ¿por qué de repente entramos en esta conversación y no se acaba? Porque podemos entrar en la conversación de las vacaciones, de dónde vas a veranear o qué modelito te vas a poner y llega un fin. Pero en esta conversación, aunque sea de preguntas y de inquietudes ante la realidad que se presenta, no se quiere terminar porque tanto ellos aprenden de lo que nosotros vamos diciendo y nosotros aprendemos de las preguntas que te van haciendo, porque también te hace buscar una respuesta o tratar de explicarlo de una forma que te vuelves a reafirmar en lo que crees. Entonces, es un win-win. Entonces,
sí que creo que eso, que es un anhelo que tiene todo el mundo en el corazón y que cuando te hablan de verdad, de alguna forma tu corazón salta y se da cuenta de que tiene que mantenerse por ahí. Entonces... Sí, o sea, a mí me resulta curioso esto que dice Ana, que es una experiencia casi común, ¿no? O sea, que no es una cosa que a la gente le parezca, pues tú quieres vivir así, pues fenomenal, pues yo no. Y ya está, no. O sea, la gente quiere entender, porque en el fondo hay algo que, no sé cómo decirlo, o sea, no lo digo con juicio, pero hay algo como que pica, ¿no? O sea, como que esto que decía Juan, ¿no? O sea, que uno querría vivir de otra manera y no se ve capaz. Y cuando lo tiene delante, la belleza que desprende, incluso conociendo a la persona y todas las limitaciones, ¿no? O sea, como que uno dice, quiero vivir así también. O sea, hay algo que me... Y no tiene que ver solo con la virginidad, creo yo, con la virginidad en el sentido de me aguanto o me reprimo, sino con la virginidad en el sentido más profundo y más verdadero, que es la distancia de algo que es sagrado y que si lo arranco, que si lo poseo, lo sofoco y lo mato. También en mí, ¿no? Como el que va a la montaña, ve una flor, se admira de su belleza, pero la contempla en la distancia. Si se la lleva a casa, la ha matado ya, ¿no? Y creo que eso es una experiencia muy común. Vamos, yo por experiencia con alumnos en psicología, sobre todo hay gente muy herida con este tema, cada vez más hay temas de adicciones incluso, de depresión que derivan de una vivencia de la persona, porque es por el uso del cuerpo, ¿no? Que al final, esto yo creo que podemos entrar con la cuestión de la teología del cuerpo, porque sé que estáis con lo de Gios, ¿no? Muy interesante. Como que domina una imagen en la cual yo no soy mi cuerpo, aunque no solo sea mi cuerpo, sino que tengo un cuerpo, ¿no? Y con el cuerpo puedo hacer cosas y no pasa nada, como que me resbala. O sea, y además qué importante es también este sentido, este discurso, esta palabra que se da sobre lo que vivimos continuamente, ¿no? O sea, yo doy gracias de tener esta preocupación y este diálogo con vosotros y con lecturas y con, ¿no? De poder tener una palabra, y por eso me parece tan bonito y tan interesante la teología del cuerpo que está empezando de vuelta en la iglesia como a florecer, porque de repente se te ilumina y se produce eso que el último podcast, uno de los últimos donde se hablaba de la posmodernidad y de los desafíos de la iglesia y no sé cuánto, decía el padre Rafael Pou esto de que se ha roto esa unidad de los trascendentales de alguna manera, ¿no? Entonces estamos en una época donde hoy prima ese anhelo de la belleza, pero la belleza suelta, separada de la verdad, separada del bien, como experiencia instantánea de cierto placer o de cierto tal, que me deja muerto y vacío. Totalmente. Y me deja incluso incapacitado para esa belleza. Y el tío que se dedica a buscar experiencias y a tirar la caña de pescar a todos lados, acaba con una insatisfacción tan profunda, de lo mismo que si vive una experiencia de sexo alocado en un yate, no sé cuánto, pero al final va perdiendo la propia capacidad de encontrar. En cambio, cuando se da esta unión de las tres, ¿no? De las trascendentales, es que la belleza es sintética, totalmente. La verdad, el discurso verdadero, el bien que uno experimenta al ordenar todo eso según el fin legítimo, el fin adecuado, el que está hecho y tal. O sea, como que todo se articula y es ¡plaj! Y yo creo que hay otro elemento, antes de pasar al tema de la teología del cuerpo, hay otro elemento que lo leíamos antes de Antonio Sicari. De hecho no hemos citado el texto de Antonio Sicari de Breve Catequesis para el Matrimonio, sobre el matrimonio. Que es que a veces pensamos que y entendemos la sexualidad de esta manera, en primera persona, lo hemos dicho un poco antes, ¿no? Y de pronto te das cuenta de que en esta especie de búsqueda de la propia identidad, del quién soy yo, de cómo soy yo, en el que te dedicas completamente de forma desaforada a probar cosas, a experimentar cosas hasta que des de alguna forma con la tecla mágica que te diga quién eres. Y la verdad es que la respuesta está en otro sitio, ¿no? La respuesta está en que tú no te dices quién eres, sino que descubres quién eres en la mirada del otro, ¿no? Y cuanto más relevante es ese otro, pues la respuesta de alguna forma va a ser más plena y te va a llenar más, ¿no? Entonces, que mi madre, que el descubrirme quién soy a los ojos de mi madre, el descubrir quién soy a los ojos de Natalia, es mucho más tranquilizador y es mucho más verdadero que el cómo me veo yo a mí mismo, ¿no? Y ahí entiendo que seguramente que Dios, que es incluso mayor que mi madre y que Natalia, me ve de una manera que yo soy ni siquiera soy capaz de concebir, ¿no?
yo que soy incapaz de perdonarme mis miserias, que soy incapaz de perdonarme mis pecados, y que Dios, Natalia, o mi madre, o mi padre, o quien sea, De tus amigos. o mis amigos, conociéndome y conociendo mis limitaciones, aún así me seguís queriendo. O sea, ese es, y eso me dice a mí más sobre quién soy yo mismo y sobre este anhelo que tengo yo de saber quién soy y de descubrir quién, de lo que yo me pueda contar a mí. No sé si... Sí, entonces, sí, no, pero además que es un poco lo que explica esta paradoja de que buscamos ser mirados así y sin embargo no hacemos nada de lo que nos puede conducir a ese puerto. uh-huh. O sea, hacemos todo lo contrario, ¿no? Pero todo el mundo desea ser así, ¿no? Todo el mundo desea el cumplimiento de este arquetipo de Pretty Woman, ¿no? De la prostituta que es como Pero es que, dignificada por la claro, mirada del otro, ¿no? Sicari tiene razón, es que todas las historias de amor en el fondo te Todas. dicen eso. Todas las historias de amor en el fondo te dicen eso. Que tú te pones a montarte tus rollos y tus planes y zas, por donde no te lo esperabas, resulta que sale la persona que realmente te dice, Que te sabe mirar efectivamente, y que todos te salva de queremos ti eso. mismo. Pero también hay que ponerse en caminos, ¿no? Y por eso el noviazgo es como una buena metáfora también para eso, un buen analogado, ¿no? No, una analogía. Sí. De eso. Bueno, no sé. Bueno, queríamos preguntaros, ¿qué es Gios? Para los que nos escuchen y no lo sepan. Hombre, Gios significa hijo en griego. O por lo menos eso nos han dicho siempre. Es verdad, es verdad. Estaba mirando a Javier. Claro, que he visto aquí miradas cruzadas y digo, a ver si me estoy tirando a la piscina aquí, no hay agua dentro. No, sí. Vale. No, seguimos adelante. Eso significa hijo y bueno, empezó como un campamento. Lo llamamos campamento porque en verano y la gente no tiene clase, ¿no? Y nos vamos unos días por ahí. Antes lo hacíamos en Barcelona, en Vic, ahora este año lo hacemos en el Valle de los Caídos, en la hospedería. Y yo siempre que me preguntan qué es, yo siempre lo planteo como una experiencia, ¿no? Una experiencia que por eso el nombre que tiene, ¿no? El no darte cuenta, o sea, es un descubrir el hecho de que, a través de la teología del cuerpo, descubrir el hecho de que eres hijo, ¿no? Por eso el nombre, por eso Gios, ¿no? De que eres hijo de Dios, que a través del paso de Cristo a la tierra te convierte en hijo, que nosotros decimos hijo en el hijo, ¿no? En hijo de Dios a través del hijo de Dios, y que tiene una identidad. La identidad te viene dada, que viene de Dios, por donde te encuentras, ¿no? El tema de la redención y luego hacia dónde vas, tiene una identidad. Y esa identidad tiene una primera parte que es como la parte más teológica, ¿no? Los 3 primeros ciclos, y luego tiene una parte que está más aterrizada a la vida, ¿no? Que es la vocación al amor, la vocación pues se concreta en la vocación a la vida consagrada. Es un curso, ¿no? Es un curso, muy sí. evidente, ¿no? Es un curso como de teología del cuerpo, Sí. pero que lo impartís vosotros, Uh-huh. que sois jóvenes que han recibido este curso antes, a otros chicos que también me imagino que de 18 años o Sí, 18 a 23. de 18 a 23 años. Hacemos- Universitarios, ¿no? Hacemos uno de universitario y otro para gente de bachillerato, de primero y segundo de bachillerato. Ujú. Y sí, yo creo que el diferencial, ¿no? Ahora que se ha puesto tan de moda, en que el valor diferencial de tu negocio, ¿no? Pues el valor diferencial de este campamento yo creo que es que lo impartimos los propios jóvenes y lo preparamos los propios jóvenes. No es que venga un sacerdote o una consagrada y nos digan, oye, esto es lo que tenéis que decir, no lo empollamos y lo soltamos, sino que junto con los sacerdotes y las consagradas, que son las que nos asisten y son porque con la experiencia y el conocimiento que tienen, pues nos orientan un poco, pero la preparación, sobre todo de las predicaciones, depende mucho de nosotros, de los jóvenes, de lo que nosotros preparemos, ¿no? Y eso yo creo que es un hecho diferencial, porque siempre hemos relacionado, ¿no?, las charlas de sexualidad en el colegio, siempre en mi colegio las daban los numerarios, porque iba a un colegio de la obra, ¿no? Y el otro día hablaba con ese numerario, que era el que daba la charla de sexualidad, que vino a mi casa a comer, lo invitamos a mi casa a comer, y yo le decía, José María, yo creo que lo más importante es que lo de los jóvenes, porque el joven asocia al sacerdote, sí, con la virginidad, con la sexualidad, la consagrada, el numerario, a quien sea, ¿no? Pero cuando de repente aparece un chaval de su edad, de su misma universidad, al que ven por la biblioteca, que lo ven tomarse cerveza con su amigo y le sorprende muchísimo, ¿no? Y le descoloca mucho y le saca como de su... Y ahí, en ese descolocarle, cuando puede empezar a plantearle ciertas preguntas, ¿no? Y donde uno asimila mejor ciertas preguntas, ¿no? Que desde su esquina, desde su córner donde nadie le ataca, donde se defiende perfectamente, y en el momento en el que sale de ese córner, porque le ha descolocado tanto la situación que de repente aparezca un tío igual que él que le diga las cosas, ¿no? Ahí ya empiezan a surgir las preguntas, ¿no? Sí, yo también quiero decir que lo que pasa en GIOS es que
somos limitados los que predicamos, por así decirlo, y luego se encuentran muchos noviazgos y muchas amistades. O sea, el grupo de staff... que empiezan a partir del curso, dices. Muchos sí. Sí, bueno, algunos sí. No, pero que el staff, por así decirlo, somos un grupo de amigos. Vale. Entonces, llama mucho la atención. Al final somos quienes creamos y hacemos comunión y comunidad con los jóvenes que vienen a recibir el curso. Entonces, al final se encuentran ante una verdad predicada, pero encarnada en nuestra propia relación. Entonces, o sea, que es real, que yo creo que se encuentran ante algo y una teoría que vale, sí, ¿dónde me encuentro esto? Y de repente nos ven en el descanso y dicen, aquí. Entonces, eso también es valor diferencial, yo creo. ¿Y a vosotros, en vuestro noviazgo, haciendo este curso, habiendo preparado estas, o sea, os ha cambiado algo? A mí un montón, porque cada vez que me acerco a la teología del cuerpo, reenfoco hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero caminar y de alguna forma me vuelvo a sorprender sobre la belleza que es eso, o sea, porque al final es un misterio, o sea, puede que lo estudiemos, que lo prediquemos y todo, pero vamos, somos unos mindunguis, o sea, que no sabemos nada. Entonces, cuando me vuelvo a encontrar con esto, vuelvo a decir, joder, esto de verdad es lo que quiero y es lo que quiero caminar con Juan. Y digo, qué maravilla, qué regalo que los dos pensemos así. O sea, que veamos la realidad con estos ojos, que encontremos a Dios en nuestro noviazgo, que lo vayamos descubriendo y que no solo en el noviazgo, sino en la relación con los amigos, con la familia, o sea, en todo. O sea, al final es un estilo de vida la teología del cuerpo, no es algo ajeno, sino... Entonces, vamos, es belleza por todas partes. Qué importante esto que... ¿No es Juan? Que es importante esto que decías de los amigos, ¿no? Porque te ayudan a caminar y porque al mismo tiempo es testimonio, o sea, no sé cómo decirlo, legitima lo que vosotros llamáis la predicación o el testimonio, ¿no? Que se vea. Yo me acuerdo que en un año de Becas Europa es un viaje que hacemos con 50 jóvenes que acaban segundo bachillerato y que van a entrar a la universidad, los llevamos por algunas de las universidades pues más decanas, más interesantes, más históricas, más antiguas de Europa, para descubrir el verdadero ideal de la universidad. Y muchos años la gente nos ha dicho que casi lo más impresionante es que los profesores que vamos juntos, que somos amigos entre nosotros. O sea, que la universidad se vive en la relación entre nosotros, ¿no? Y alguno nos decía, no, si de las conferencias no entendía nada y me dormía incluso. Pero no, lo estoy diciendo mirando a Ana porque vino a Becas Europa hace 4 años. Y sin embargo, esto que es algo que uno no puede forzar o que no puede forzar estratégicamente, ¿no? O sea, que uno puede decir, yo sé que funciona. Yo sé, ¿no? O sea, uno puede haber identificado en su vida que funciona, que la gente se sorprende de la relación que yo tengo con. Pero esa relación que yo tengo con no la puedo forzar o manipular estratégicamente para que suponga testimonio, sí. Sino que emerge la verdad de lo que yo vivo, que tiene que ver con mi pobreza, con mi limitación, pero también, decía Ana, somos unos mindundis, no sabemos nada. Digo, joder, pero hay una cosa que sabemos que es importantísima, que es que sabemos que somos hijos, esto es, sabemos que hemos sido redimidos, ¿no? O sea, todo lo demás, en cierto sentido, da bastante igual, sí. Importa bastante poco. O sea, pase lo que pase, yo he sido redimido y vivo esta redención, la comparto con la compañía de los santos. O sea, esto es con la iglesia, con la comunidad concreta con la que estoy llamado a reconocer cotidianamente. Y con la libertad, además. Eso es. Brutal, y esto... No estás ganándote eso el es. ser a través de... Esto es la liberación. O sea, el descubrir que uno ha sido salvado, como decía el texto de Sicari, sin merecerlo, ¿no? O sea, que a uno como que... esto que hablaba Sicari en la cita respecto del amor humano, ¿no? Que tiene 2 consecuencias, que uno lo llena de miedo por la posibilidad de que no se hubiera producido, ¿no? Y al mismo tiempo de agradecimiento porque es inmerecido. Esto es justamente, es que yo no podría haberlo comprado, o sea, no podría hacer méritos para ganarlo, ¿no? A lo mejor no sé casi nada, pero saber esto es saberlo todo, es saberlo todo lo necesario para la vida. Saber que ya he sido redimido y que lo que mi vida es vivir de esta redención, salir de esta conciencia. Entonces esto es una preciosidad. Cuando uno vive, o sea, ser amigos es en el fondo recordarse esto, ¿no? Ser amigos es como caer en la cuenta todo el rato
oye, que sí, que eres un pringao, Pero te queremos. pero hay otro que te quiere. Incluso aunque a mí me cueste quererte a veces, hay otro que te quiere. Y hay una cosa que yo veo muy importante de todo este tema, y es que el compartir ya el noviazgo con amigos, o otra pareja de novio, amigos nuestros, o amigos simplemente de todo el campamento de teología del cuerpo, descarga muchísimo, porque relativiza mucho. Por poco que me gusta esta palabra, ¿no? Pero relativiza, porque uno en nuestro noviazgo, Ana y yo, pues podemos un día pelearnos por una cosa que ha surgido, que pensamos que es el fin del mundo, ¿no? Y estamos agobiados, nos pasamos un día entero enfadados y pensamos que es un problema, ¿no? Y luego y tiende a pensar, ¿no? Que esto solo nos pasa a nosotros, mira a mis amigos, qué felices son, ¿no? Que bien viven todo, ¿no? Qué ejemplo de noviazgo son, como... Y de repente te vas a tomar una cerveza con ellos y te das cuenta que tienen exactamente el mismo problema, ¿no? Que tienen exactamente las mismas debilidades, los mismos... Y hablas con tus padres y es lo mismo. Yo por eso digo también, así a modo de consejo un poco a destiempo... De abuelo cebolleta. Efectivamente, pero que es muy útil, que es que los problemas hay que hablarlos con gente que sabes que te van a levantar. Sí. No con gente que sabes que va a meter o que te va a hundir más. O sea, hay que llevárselos a gente que tú sabes que te va a coger de la mano y te va a levantar. O te va a dar un bofetón efectivamente, o te va a espabilar. Una corrección. Efectivamente, que es lo que necesitas realmente, claro. ¿No? Que va a construir, no a destruir. Pero bueno, tenemos que acabar ya, que se nos va la hora, lamentablemente, porque hay otros muchos temas muy interesantes que podríamos tratar. Se me está ocurriendo precisamente ahora todo, a lo que lo decía Juan, todo el tema del impacto social del noviazgo, cuando tienes que presentar a tus novios, a tu novia en familia, a tus amigos, que se van generando... a los futuros suegros. Sí. Que se van generando una serie de dinámicas muy interesantes y, en fin. Pero vamos, tenemos que cortar. Y como siempre vamos a cortar o vamos a acabar con algunas recomendaciones personales de libros o de películas o de lo que queramos que pueda ayudar un poco a dar continuidad a lo que hemos hablado hoy aquí. Así que no sé si queréis empezar vosotros. La cortesía vale. para que no os pisemos lo que vayáis a decir, recomendad primero vosotros. Pues yo no sabía muy bien qué recomendar y Ana me ha dado una idea antes de empezar. Me ha dicho que recomendase, porque ya sabe que a mí me gusta mucho la película de Vida Oculta de Terrence Malick. Y me gustaría recomendar no solo la película, sino también el libro de Resistir al Mal, que está de edición Encuentro, que se publicó hace no mucho. Yo estuve aquí en la presentación en la universidad. De Francia Gerstatter. Sí, el de Francia Gerstatter. Que tiene que yo leyendo el libro y viendo la película me di cuenta de una singularidad de toda la historia, de una cosa que de las más importantes, que es el hecho de que él tenía a su lado a su mujer. Si no fuera por su mujer, no habría llegado a ningún lado. Si él no tuviese la tranquilidad cuando estaba en prisión de saber que su mujer le apoyaba y le acompañaba en su camino, y él no habría aguantado. Imagínate dejar a tus 3 hijas en casa sin nadie, ¿no? Con la abuela, pero la abuela que tiene 80 y pico años, ¿no? Que llega un momento que no puede empezar, y en las cartas lo cuentan, ¿no? Como ella empieza a relatarle todo lo que ha estado haciendo esos días, ¿no? Pues hoy nevaba y he tenido que cargar con la leña, ha sido un trabajo muy arduo y he tenido que limpiar el pozo que se había vuelto a atascar, ¿no? Y el otro, Franz, le escribe, le responde y dice como que le da rabia, por así decirlo, no poder estar ayudando a su mujer, pero a la vez le da la tranquilidad y se lo dice, ¿no? Estoy tranquilo de que mi hija estén contigo, ¿no? De que las niñas estén contigo y que te estén encargando de todo. Me encantaría estar contigo, pero bueno, por las circunstancias no se puede, ¿no? Entonces, como no solo que las películas muchas veces o los mártires los ponemos mucho como lo que han conseguido, ¿no? Pero creo que lo importante de la película es por quién lo han conseguido, ¿no? No solo por amor a Dios, sino también por amor a su mujer y a su familia, la compañía que tenía de su compañera de vida, que era su mujer, Francisco. Yo quiero recomendar uno, pero es que no me acuerdo de cómo se llama. De Teología del Cuerpo de San Llamados Juan... al Amor. Vale, Llamados al Amor, de San Juan Pablo II. Bueno, no de San Juan Pablo II, pero sobre las catequesis. Es el compendio de las catequesis. Para poder eso, que no se me ocurre... Es como un resumen de las catequesis. Sí. Es como si, no me acuerdo cómo se llama, Granados, sea uno de los escritores. Sí. Cuando estuvo el padre Jaime Rodríguez, yo creo que hablasteis de eso. Bueno, no importa. Sí, pero se repite. Sí, no, pero sí. Yo lo he leído, está sintetizado, pero muy, muy en profundidad. O sea, respeta bastante fielmente lo que es la teología del cuerpo. Yo voy a recomendar también una película, porque no me he traído bibliografía,
que a mí es la que la veo todos los años prácticamente, me encanta, no me canso de verla, y es sobre el noviazgo, y es Un hombre tranquilo, de John Ford. Hombre. Es una maravilla, es una maravilla en muchos sentidos. El que no ha visto esa película es que tiene que verla porque... Que la vea desde la óptica de lo que hemos hablado aquí. Exacto, el noviazgo, el desvelamiento del otro, pero bueno, es que es la comunidad también, cómo forma parte de este camino, porque no es una cosa que hacen solamente dos personas, sino que involucra a todo el mundo a su alrededor, a la comunidad a la que pertenecen, y los arraiga mucho más allí, los arraiga a su propia comunidad, y todo eso se ve en esta película maravillosa de John Ford. Yo, aparte de recomendar, que ya lo recomendamos cuando hablamos del matrimonio, breve catequesis sobre el matrimonio, además se lo aprovecho para recomendárselo a Juan y Ana si no lo han leído, de Antonio Sicari, está publicado en Ediciones Encuentro, es espectacular, nosotros lo leímos justo cuando ya estábamos prometidos antes de casarnos, y es una maravilla, habla del sacramento, o sea, tiene profundidad teológica, pero no es hiper difícil. Yo os recomiendo que lo leáis con otras parejas que estén también para casarse o pensando en el noviazgo, que hagáis como una especie de club de lectura. Yo quería recomendar una obra de teatro de un autor franco-lituano que se llama Óscar Milos, y la obra se llama Miguel Mañara, que es una obrita de teatro en 6 actos, muy cortita, que explora esta figura medio legendaria de Miguel Mañara, un monje sevillano de la Orden de San Juan de Dios, muy famoso, donde se habla del noviazgo y se habla de la promesa, o sea, del destino último del amor humano, o sea, de qué está llamado el amor humano y cómo puede permanecer incluso a pesar de todo. Es espectacular. Yo voy a recomendar un libro que es el de Luz para el Mundo, que es una recopilación de textos de Joseph Ratzinger, de Papa Joseph Ratzinger y Papa Benedicto XVI, las 2 etapas. Y es una recopilación de textos que a mí me gustó mucho, no solo porque me gusta mucho, simpatizo mucho con el Papa Benedicto XVI, sino también porque tiene 2 capítulos, el capítulo 3 y el capítulo 4, que habla precisamente sobre la familia y los jóvenes. Y además están muy estratégicamente situados, y yo creo que mucho también de lo que hemos hablado hoy se integra muy bien con esa visión del mundo de la sociedad y de la familia que tenía el Papa Benedicto XVI. El resto del libro también es interesantísimo. Me acuerdo que también tiene una recopilación sobre la modernidad y sobre la situación actual del mundo que es estupendísima, vamos, yo diría que profética, pero vamos, sobre todo esos 2 capítulos, el 3 y el 4 de Luz para el Mundo, merecen mucho la pena. Así que nada. Pues nada, aquí cerramos entonces. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias.